hablamos de alquilar una vivienda. España, dicen los datos, está a la cola de Europa en el alquiler de viviendas, no solamente en cuanto a los interesados en alquilar, sino en cuanto a las viviendas que se sacan al mercado para alquilar. Mientras que en nuestro país el porcentaje es de tan solo el 7,68%, en otros países de la Unión Europea las viviendas destinadas a alquiler llegan incluso al 57%. Para los que deciden poner su casa en alquiler, pues los problemas con los inquilinos, los impagos, las deudas, etcétera, son los motivos por los que el parque de vivienda en alquiler muchas veces no es el que podría ser en cuanto a número en nuestro país. Hoy hablamos de todo esto y de la cultura de la compra y del alquiler con alguien que sabe mucho de este asunto. Se llama Antonio Carroza, es consejero delegado del grupo Alquiler Seguro y hoy nos acompaña. Muy buenas, Antonio, bienvenido. Muy buenas, gracias. Bueno, decíamos que en los últimos tiempos, a pesar de que la legislación ha cambiado y el propietario arrendador pues ya está más protegido, todavía hay mucha gente que tiene casas que bueno, pues están vacías y que podría sacarlas al mercado del alquiler, pero les cuesta. ¿Cuáles son los principales problemas con los que se encuentra hoy en día un arrendatario? Pues mira, el principal problema que un arrendador se enfrenta a la sí, hora la palabra correcta, de enfrentarse al mercado es que le dejen de pagar. O sea, es fundamentalmente claro, podemos hablar de muchísima casuística en el mercado, pero hay un miedo fundamental que es alquilar una vivienda y encontrarse con un inquilino moroso que deja de pagar y que, bueno, que desgraciadamente, aunque la legislación en España es muy válida y manejamos unas leyes que para nuestro gusto son muy buenas en cuanto a lo que es la regulación del mercado, nos encontramos con que existen los juzgados que son los que tienen que ejecutar estos y resolver estos conflictos con muchísima lentitud, con lo cual un arrendador que por desgracia se encuentra con un inquilino moroso tiene que estar aguantando 18, 19 meses a que un juez pueda desalojar la vivienda. O sea, que ese es uno de los principales problemas. Creo que el que más preocupa a quien quiere alquilar su vivienda. Usted ha llegado a decir que en este país sale muy barato y muy cómodo esto de dejar de pagar el alquiler. Desgraciadamente, ¿Tanto es? así viene a pasar. De hecho, una persona que deja de pagar un alquiler, a lo único que se enfrenta es que en un plazo de 18 meses como poco... Como poco. Como poco, ¿no? Antes. Hay casos en los cuales en 6 meses, 7 meses uno puede conseguir un desahucio y un lanzamiento de un inquilino moroso, pero lo normal, la media está en torno a estos 15, 18 meses. Y la única consecuencia que tiene para el inquilino es que lo desalojen de la vivienda. Bueno, si después de estar 18 meses viviendo gratis, lo único que te ocurre es que te desalojan de la vivienda... Claro, lo que pasa es que para la persona, para el propietario del piso, es todo un calvario, ¿no? Evidentemente, porque se producen diferentes inconvenientes para el propietario. El primero es el lucro cesante de no recibir la renta, que muchos propietarios pues la dedican o a pagar las hipotecas de las viviendas o a vivir de ese esfuerzo, de esa inversión. Por otra parte, son los gastos que le genera desalojar a un inquilino, abogado, procurador, notario... El trastorno de tener que ir a hacer gestiones, de ir al juzgado, en fin. Más lo que nosotros valoramos más, que es lo que un propietario suele perder, que es el sueño. Ya. El sueño de todas las noches pensar qué va a pasar mañana, me va a pagar, no me va a pagar, voy a poder desalojarlo. Sí, desde luego provoca una gran inestabilidad en todos los sentidos para la persona que tiene ese piso alquilado y que ve como el inquilino pues no paga y no paga ni un mes ni otro. Bueno, hoy nuestro invitado, hay que decir, vamos a situar un poco el tema, pertenece a una empresa que, como les he dicho, se llama Alquiler Seguros, está especializada precisamente en protección de propietarios arrendadores y precisamente en este asunto, en el de la morosidad, que hoy estamos haciendo hincapié, ellos también han hecho especial atención y por eso tienen un inquilino, me ha llamado la atención, un inquilino, Dios mío, ¿cómo estoy yo ya? Tienen un servicio que está dirigido a crear un fichero, bueno, a que el inquilino pueda consultar en fichero de morosos, ese servicio de ficheros morosos. Correcto, nosotros somos agentes homologados del fichero de inquilinos morosos, que es la primera iniciativa privada que surge para tener un registro con todas las sentencias judiciales sobre desahucio y además todas las incidencias que los propios agentes homologados en el uso de la herramienta pueden inscribir basándose en el principio de reciprocidad. Es decir, esta es una empresa que surgió hace años, que lo que vino a hacer es acumular toda esta información, tratarla, adaptarla a la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es algo que preocupa muchísimo en estos tiempos, para que tanto particulares, arrendadores, como profesionales que se dedican a ofrecer garantías puedan consultar si el candidato, el inquilino que quiere alquilar una vivienda, ha tenido incidencias de impagado o no. O sea, esto funciona como que si yo estoy asociado a su empresa,
estoy con ustedes como cliente y voy a alquilar una casa, puedo decir, oye, quiero consultar a ver si Pepito tal, que es el que me quiere alquilar esta casa, está en el fichero de morosos. Correcto. No sea que, oye, me le vaya a alquilar la casa y a los pocos meses me encuentro con el papelón de que no me paga. Exactamente. Lo que pretende el fichero de inquilinos morosos precisamente es que existe un registro oficial y sobre todo nutrido con estas personas que se dedican a ser morosos profesionales, que desgraciadamente que también los hay, ¿no? que los hay. O sea, ya no estamos hablando de la persona, de la familia, que bueno, puede tener un problema puntual, fíjate, pues ahora que les vamos a contar, despedidos del trabajo los dos, situación difícil, oye, pero no puedo pagar de este mes, tal. No estamos hablando de eso, estamos hablando incluso de personas, como nos decía nuestro invitado, que casi se dedican a ello, con todas las comillas, pero bueno. Desgraciadamente existe y bueno, pues están en este fichero y al final... ¿Cómo funciona? ¿Cómo se convierte uno en miembro de este fichero? ¿Cómo es el trámite? El fichero actúa de dos maneras. Una por oficio, lo que hace es consultar todos los boletines oficiales del Estado, todas las sentencias judiciales que se publican por edicto y registrar esa información, que es información que tiene acceso público, pero hay que hacer una labor, evidentemente, de indagación y de consulta. Y por otra parte, los propios profesionales que utilizan la herramienta, si se le produce morosidad, pueden inscribir a esta incidencia en el fichero. Pues Alquiler Seguros tiene este servicio y los clientes de Alquiler Seguro pueden acceder a este fichero de morosos, como les estamos contando. Pero es que para más seguridad, creo que su empresa, y me gustaría que me lo comentara también, es la primera empresa que se ha adherido, la primera empresa privada española que se ha adherido a ASNEF. Voy a leerlo porque es la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito. Cuénteme esto, ¿qué significa? ¿Qué supone para una persona que tenga los servicios de alquiler seguro? Bueno, creo que todo el mundo conocerá las siglas ASNEF y Equifax, que vienen muy relacionadas. Equifax es la empresa que gestiona el fichero de ASNEF y nosotros hemos conseguido la homologación y que nos acepten como socio en la asociación para poder consultar e inscribir a nuestros morosos. Es decir, nosotros, siendo la primera empresa privada especializada en el alquiler que tenemos acceso a esta herramienta y a esta asociación, lo que podemos hacer es que todos los candidatos que quieren alquilar una vivienda con nosotros son consultados en este fichero. En este fichero sabe que aparece pues todas las deudas que los particulares y las empresas tienen, pues con entidades de crédito, con financieras, con empresas de telecomunicaciones y bueno, pues lo que nos permite es hacer un estudio solvente, un estudio sobre la viabilidad y la fiabilidad del inquilino. No olvidemos que desgraciadamente el dejar de pagar no es algo que suele ser puntual en un cliente, sino que suele ser una tendencia, ¿no? Si una persona dejan que se le inscriba en un fichero de estas características por una deuda de 2.000, 3.000 euros con una tarjeta, ¿qué no podrá hacer cuando se enfrente a una deuda mayor, ¿no? Que puede ser un alquiler? Entendemos que un alquiler estamos en torno a 700 euros mensuales. Estamos hablando de personas que pueden llegar a ser, vamos a llamarlo de esta manera, me voy a inventar la palabra, probablemente multimorosos, quiero decir. Sí, que tienen diferentes incidencias. Morosidad en diferentes terrenos, en la vivienda, por ejemplo, en telecomunicaciones, en empresas, en fin. Correcto. Eso se puede comprobar en este fichero. Exactamente. Nosotros lo que hacemos, que es, al igual que haría una entidad financiera, un banco a la hora de conceder un préstamo, es hacer un estudio de viabilidad y consultar si nuestro candidato está en el fichero. Si apareciera en el fichero, evidentemente, una vez contrastado la información, no alquilamos la vivienda, porque lo que nosotros pretendemos con Alquiler Seguro, que es ofrecer protección a propietarios, es buscarle un inquilino solvente y viable. Creemos que la protección al propietario se basa precisamente en que hay una relación de iguales, en la cual el propietario da una propiedad para que la disfrute y el inquilino da una renta mensualmente, tiene un histórico saneado y además tiene un futuro en cuanto a que tiene rentas suficientes para cubrir el pago del alquiler. Pero además, al ser miembro de ASNEF, lo que nos permite es que en el caso de que se produjera morosidad en nuestros inquilinos, podéis inscribir al moroso en el fichero, por lo tanto, impidiéndole que siguiera generando deuda. Esto es muy importante porque, como bien apuntabas antes, Pilar, antes dejar de pagar el alquiler en España era muy barato, no había ninguna consecuencia. Con Alquiler Seguro, el inquilino que deja de pagar se enfrenta a la muerte crediticia, es decir, a no poder resolver el problema, a encontrarse con que no puede contratar una tarjeta de crédito o un teléfono móvil. O sea, se le va acotando, ¿no? Claro, con lo cual lo que forzamos de alguna manera es conseguir los resultados que estamos consiguiendo a día de hoy. A día de hoy, Alquiler Seguro a nivel España tiene morosidad cero.
Ya. Es decir, gestionamos todos nuestros alquileres, todos nuestros propietarios cobran puntualmente el día 5 de cada mes, y esto es... Claro, porque ese es otro de los problemas, el tema de, hablando antes de problemas o de cosas que retraen un poco la hora de alquilar un piso, la morosidad, el cobro puntual. Claro. Porque hay gente que dice, bueno, sí cobro, pero unas veces son el 15, otras veces son el 30, que casi ya está terminando... Por supuesto, uno de los principales problemas ya no solamente enfrentarte a un juzgado para desalojar a un inquilino, que es un problema, pero simplemente el hecho de no saber cuándo voy a cobrar la renta. Bien que en el contrato aparece y la ley asesora, ¿no?, o dice que debe pagarse entre el día 1 y el día 7 al propietario, pero es cierto, y la casuística nos lo demuestra con todos los clientes que atendemos, que unos cobran el 4, otros cobran el 12, hay que llamar al inquilino para que te pague, claro. Parece que por pedir lo tuyo te da vergüenza, o sea, estás pidiendo tu renta y parece que, entonces al final hay un desasosiego, un trastorno financiero para los propietarios que deciden no alquilar las viviendas por no enfrentarte a esto. Nosotros resolvemos este problema porque somos directamente lo que pagamos a los propietarios, es decir, nuestra garantía por escrito a los propietarios es que el día 5 de cada mes van a recibir una transferencia de alquiler seguro por el importe de la renta. ¿Y hay mucho moroso en España en esto de la vivienda? Desgraciadamente sí. Nosotros manejamos los datos que el fichero de inquilinos morosos nos proporciona. De hecho, con nuestra implantación aquí en los municipios de Madrid Sur, pedimos que nos hiciera un informe un poquito más detallado sobre lo que es la región, la Comunidad de Madrid y la región, para ver por dónde teníamos que acometer el crecimiento en la comunidad. Y bueno, pues descubrimos que la morosidad en la zona sur ha subido del año 2010 al 2009 en un 33%. Muy por Desde encima 2009 al 2010. Muy por encima de la media. No existen datos sobre morosidad estanca, es decir, sobre cuántos es el número de morosos, puesto que no hay un registro oficial de alquileres, no hay un censo de alquileres, pero sí manejan índices de morosidad en cuanto a lo que es la evolución de las inscripciones que se producen precisamente en el fichero de inquilinos morosos. La zona sur de Madrid, probablemente porque es la más deprimida en cuanto a la crisis, es la que más ha experimentado el crecimiento de la morosidad en el tema de arrendamientos y alquileres. Sí. De hecho, es la zona, perdón, y hago un pequeño apunte, que más deuda acumula, es decir, la deuda media en Madrid Sur es de 18.000, cerca de 18.000 euros, que es mucho dinero para un propietario arrendador particular. Morosidad en los alquileres, otros problemillas, también hay mucha gente que alquila y no tiene ningún problema, también es verdad, pero para esos problemas, esos inconvenientes que puedan surgir, pues hay empresas como la que representa hoy nuestro invitado que están ayudando a esos inquilinos, y por eso les queríamos tener aquí, porque como decíamos, saben mucho de lo que es el alquiler y la problemática que les rodea. ¿Por qué en España, es que estos además los datos hablan solos, tenemos una cultura todavía muy de comprar y poco de alquilar? Si miramos en Europa es el contrario, se alquila muchísimo, comprar ya muy poco. ¿Qué pasa? ¿Por qué los españoles somos tanto de comprar? ¿Queremos tener algo nuestro, algo que...? Yo podría hacer una tesis doctoral al respecto, porque es algo que nos hemos preocupado y hemos estudiado. Sí, pero tiempo no creo que tengamos. Claro, me lo resume un poquito. Sí es cierto que venimos de una cultura y con perdón de la expresión, del pelotazo, de que es muy barato comprar, aunque los precios eran bárbaros, pero claro, nos enfrentamos a que comprar era relativamente fácil, pues, puesto que el acceso a la financiación lo permitía, toda la economía se basaba en la construcción, en el ladrillo, quien no tuviera una vivienda en propiedad parecía que era un paria en este país. Y lo que nos hemos dado cuenta en estos periodos, desde el 2006 que empezamos con el proyecto hasta hoy, es que las hipotecas son los principales castigadores de muchos de nuestros clientes. Nuestros clientes, desgraciadamente, propietarios, están agarrados, están atrapados por sus hipotecas, impiden la movilidad geográfica. Hemos encontrado muchísimos casos con propietarios que se quedan en el paro, están pagando un alquiler, les ofrecen una posibilidad de trabajar en otra zona de España y no pueden cambiar porque, claro, se dejan una hipoteca que no pueden pagar, no se atreven a alquilar. Pero a pesar de eso, seguimos prefiriendo ir al banco, pedir un crédito, te quiero contar que toda la vida te hipotecas, y tener tu casa en propiedad, a pesar de todo. A pesar de todo. Nosotros los bancos dan más facilidad para una hipoteca que para un alquiler, por ejemplo. Por supuesto. Nosotros trabajamos por dinamizar el mercado y entendemos que debemos ir hacia la convergencia con Europa. O sea, en Europa estamos en torno a una media del 30% del parque inmobiliario en alquiler. Casos como Alemania, donde están un 50 y tantos. Claro, por eso después los alemanes terminan su jubilación en Palma de Mallorca con un buen plan de pensiones y viviendo donde realmente les apetece vivir, que es con el sol, la playa y la diversión, mientras que nosotros, nuestros abuelitos, tenemos que estar... es así, ¿no? Es que es el
así. Al final es así, porque al final el único patrimonio que tienen nuestros padres es la vivienda que con tanto esfuerzo y tanto sacrificio han tenido que pagar pagando intereses a los bancos. Nosotros creemos en la dinamización de este mercado, que es el mercado de alquiler, que ha sido siempre la oveja negra del mercado del sector, y creemos que vamos a tender hacia convergencia. El alquiler es una fórmula que además permite la movilidad geográfica del trabajo, que reduce este apalancamiento financiero de las familias en tanto y en cuanto cuando las cosas les van mal tienen que seguir pagando una hipoteca. Nosotros tenemos muchísimos casos de inquilinos que desgraciadamente por circunstancias de la crisis actual han perdido su trabajo o han visto reducidos sus ingresos familiares y lo que nos han pedido ha sido decir, bueno, pues tenía un alquiler de 1.200 euros, ahora puedo pagar 800. ¿Qué es lo que me puedes encontrar? Son buenos pagadores, son gente que aporta una solución y el cambio es muy fácil. También hay gente que dice, bueno, es que claro, aparte, los argumentos que tú has dado son, vamos, yo creo que bastante asumibles por casi todos, ¿no? Asumibles quiero decir que sí, que es verdad que ocurre, nos gusta tener nuestra casita y además luego, bueno, pues tener nuestra casita, pues en propiedad me refiero, a veces tiene unos condicionamientos, pero por otro lado lo valoramos más, en fin. También hay quien dice, apostamos más por comprar porque el alquiler es que sigue siendo muy caro en España. Sí, es cierto. Lo único que sí es también cierto que en los últimos años ha venido produciéndose una reducción en el precio del alquiler. Hay que tener en cuenta que el precio del alquiler, de alguna manera, ha venido con una correlación muy alta, muy aparejado al precio de la venta. Mientras el precio de la venta ha ido subiendo, el precio del alquiler también se ha ido subiendo. Ahora nos encontramos con una situación en la cual muchísimos propietarios han encontrado con la necesidad de poner en el mercado las viviendas. Hay una prima de riesgo que muchos propietarios intentan poner en sus rentas, que es decir, voy a cobrar un poquito más de lo que debería cobrar por si me dejas de pagar. Es precisamente lo que con alquiler seguro estamos consiguiendo, reducir esa prima de riesgo. Un propietario no necesita cobrar un poquito más porque sabe que va a cobrar el día 5 todos los meses. Y al final el mercado tiene que moverse porque haya muchísima más demanda y muchísima más oferta. Y esto es lo que nos permitirá tener unos precios competitivos y unos precios razonables con los sueldos que tenemos en España. Hoy en día. Bueno, pues el apasionante mundo del alquiler, que ya ven ustedes que sí que lo es, tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, y luego hay empresas como la de nuestro invitado de hoy, pues que echan una manita para evitar, pues por ejemplo, uno de los temas que más preocupa a la persona que va a alquilar su casa, como es la morosidad, que no le paguen. Antonio Carroza, consejero delegado del Grupo Alquiler Seguro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hoy hemos hablado de vivienda, de alquiler y todavía esa mentalidad que tenemos que, según nuestro invitado, poco a poco se irá cambiando, lo veremos y seguramente que aquí también se lo contaremos. Nos vamos ya, muchas gracias por su atención, un saludo.